Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, a Conce de Cristi. Hoy vamos a dejar un poquito el juego, ¿vale? En stand-by, estos días para los que nos hayáis seguido. Hemos estado jugando un juego que estaba muy bien, que se llama The Devil in Me, es así muy de miedo y nos queda nada el último tirón, pasárnoslo, ¿no? Y como nos queda muy poquito, pues he decidido darle un poquito de margen para jugarlo otro día todos juntos y hoy hemos cambiado un poquito el horario y por ese motivo vamos a hacer un episodio de lo que nos gusta, ¿no? De crímenes, que hacía mucho tiempo que no hablábamos de ellos y pues yo por mi parte tenía muchas ganas de volver a tocar este tema otra vez. Bueno, sin más, ya habéis leído, ¿no? El título del stream, que lo tenéis ahí. Hoy se llama Las autopistas del mal y vamos a hablar un poco de todos esos asesinatos que se vienen cometiendo en las autopistas. En este caso, como nos ha venido pasando las otras veces que hemos hablado de los crímenes, lo que nos hemos encontrado es que la gran parte de las autopistas a las que le suceden estos episodios de muchísimas muertes en torno a una carretera ocurren en América, ¿vale? Exactamente lo mismo que pasaba con los asesinos en serie, ocurre lo mismo en este caso. De hecho, hoy, cuando a medida que vayamos avanzando en el tema, veréis que muchos asesinos en serie eran conocidos por efectuar sus crímenes en estas carreteras. Ya veréis por qué, ¿vale? Aquí os voy a ir mostrando a medida que vayamos hablando de los diferentes asesinos, pues unas imágenes para que veáis cómo eran las carreteras de las que estamos hablando, para que os podáis hacer más o menos una idea del entorno en el que actuaban este tipo de asesinos, ¿vale? Como siempre, me gusta mucho que me habléis, que me digáis cosas de si algún asesino que vosotros conozcáis, yo no lo he nombrado, pues lo podemos comentar, ¿vale? Que eso, que así siempre se hace más interesante y eso, que me gusta mucho que aportéis vuestros comentarios, así que sin más vamos a empezar a hablar de los asesinos de las autopistas, ¿vale? Lo he llamado las autopistas del mar porque además de asesinatos o de crímenes como tal, pues se producían otro sinfín de agresiones sexuales o este tipo de cosas, ¿vale? Hay algunos casos que son de verdad muy, muy impactantes, ¿vale? El primero de ellos se llama, este es uno de los más conocidos, se llama, ahí lo veis, Autopista de las Lágrimas, está en Canadá. De hecho, ahí tenéis el cartel, este cartel que veis ahí, es el que tienen ellos allí puesto de un sinfín de mujeres que desaparecieron en esa misma carretera, ¿vale? La carretera, como os digo, está en Canadá. Y desde los 70 se han cometido un montón de asesinatos, y ya no asesinatos, hay muchas chicas que han desaparecido en esa autopista sin dejar ni rastro. Actualmente no se sabe nada de ellas. En esta carretera llama la atención, si buscáis, esta es solo una de las imágenes que hay en internet, pero a lo largo de la carretera, el tramo en el que más desapariciones ocurren, hay un montón de carteles como este, pidiendo ayuda para encontrar a chicas desaparecidas. A mí lo cual me parece, vamos, increíble, ¿no? Que vayas por la carretera y en vez de encontrarte en estos tablones de publicidad grandes, ¿no? Los típicos de pues, Burger King o estas cosas, con imágenes de las desaparecidas, pidiendo incluso recompensas si alguien sabe de estas mujeres, si las ha visto, porque se desconoce que fue de muchas de ellas. En esta carretera en concreto, las desapariciones y los asesinatos ocurren desde los 70 y el nombre de la carretera de las lágrimas se le dio en el 98, ¿vale? La policía canadiense tiene registrados un total de 18 asesinatos allí, pero se cree que pueden haber incluso muerto 40 chicas. Ya os digo, no se sabe mucho, no, o sea, no se sabe a ciencia cierta el número de crímenes allí porque muchas de ellas desaparecen sin dejar ni rastro, ¿vale? ¿Por qué tantos asesinatos, tantas desapariciones en esta carretera? Pues bueno, al final es una carretera en la que, como veis, como se puede apreciar en la foto, hay mucho bosque alrededor, ¿no? No es una de las carreteras muy transitadas, por lo visto hay muchos recovecos, ¿no? Que salen de esta carretera, muchos caminos inaccesibles, que entonces por su fisonomía la hacen una carretera en la que pasan muchísimas cosas, ¿vale? Se cree, la policía canadiense ha hecho muchísimos
muchísimos estudios, tiene muchísimas investigaciones abiertas, ¿vale? Lo que pasa en esta carretera es que también vive mucha gente aborigen, ¿vale? Es muy difícil transitar por ella, dicen que no hay transporte público, entonces mucha gente se ve obligada a cruzarla por el andén, ¿no? Entonces, pues todas esas cosas al final facilitan a los asesinos que cometan sus actos más atroces, ¿no? Es una carretera muy dada a ello por todo lo que os comento. La policía canadiense tiene incluso un proyecto en marcha buscando nombre de víctimas, por lo que os digo, se desconoce hasta qué punto puede llegar a haber crímenes ahí, crímenes como tal, ¿vale? Desapariciones ya os digo que muchísimas, ¿vale? Se cree ahora mismo, la policía lo último que, porque ha habido casos que sí se han investigado y sí se han concretado y sí se sabe, o al menos creen saber quién ha sido el autor de los actos criminales, y la policía ahora mismo cree que por lo menos 3 asesinos en serie han actuado en ese entorno, ¿vale? Uno de ellos es Brian Peter Arp, que os lo voy a enseñar ahora mismo. Aquí lo tenéis, ¿vale? Él era Brian Peter Arp y se cree que este hombre asesinó a 2 personas, ¿vale? Luego estaba también Edward Dennis Isaac, que sobre su nombre pesan 3 víctimas, ¿vale? De él no he encontrado foto, pero la policía también cree que este asesino actuaba en esta denominada eh, Autopista de las Lágrimas, ¿vale? Nombre que se le puso, ya os digo, en el 98. Está en Canadá. Y el último de los asesinos que cree la policía que pudo también actuar en esta zona es este hombre, Cody Lejebokov. Este hombre, perdón por mi pronunciación, es que tiene un apellido un poco extraño. Este hombre está considerado el asesino en serie más joven de Canadá desde que hay registros, ¿vale? Se cree que, bueno, se cree no, está en la prisión por haber asesinado a 4 víctimas, ¿vale? Y en el caso de estos 3, ya os digo, los mismos 3 asesinaban en esta autopista. Porque lo que os digo, o sea, asesinatos en las autopistas, hay asesinos que sí está comprobado que a lo mejor, o sea, que todos los crímenes que había en esa zona eran del mismo, pero en este caso, en esta carretera, denominada la carretera de las lágrimas, e incluso varios asesinos la utilizaban, por lo que os digo, por la facilidad de acceder quizá a las víctimas o por otros motivos, por cercanía al lugar en el que estaban, pues al final se veían atraídos por esta zona, y en esta 3 asesinos en serie la utilizaron pues para eso, para perpetrar sus actos de barbarie. Fijaos que os he apuntado aquí una de las frases que ha dicho el sargento encargado de llevar el caso. Quizá nunca se resuelvan estos casos y serán los que vivan en esta comunidad los que lo hagan. Por lo que os decía al principio, en esta zona viven muchos aborígenes, ¿no? Y gente, poblados pequeños, ¿no? Que se conocen entre ellos y que al final son los que tienen más información, porque al ser poblados pequeños, al final la información en los sitios pequeños ya sabéis que son muy dados a guardársela para sí y a no compartirla con el resto del mundo, ¿no? Entonces la policía incluso cree que pueden ser esta gente que vive allí los que resuelvan muchos de los casos todavía sin resolver. Si buscáis en internet, de verdad hay un sinfín de mujeres desaparecidas que no se sabe, otras que han muerto, no se sabe quién es el asesino. Una de las carreteras de verdad pues que a mí más me ha llamado la atención al estudiar este caso. Ya os digo, la policía tiene un proyecto abierto que se llama IPANA, y siguen investigando muchas de ellas, ya os digo, sin esperanza de que se resuelvan, porque han pasado ya muchos años, porque el volumen de chicas desaparecidas es muy alto, y consideran difícil, incluso la policía, que puedan resolverse muchos de ellos. Y en este caso, otra cosa que me ha llamado muchísima la atención
El caso no se ha quedado ahí, ¿vale? En esta autopista, además de estas múltiples desapariciones, es un caso que ha llegado hasta el gobierno de Canadá, ¿no? Claro, obviamente tienen abiertas investigaciones. ¿Y qué pasó? Un día, pues que un asistente ministerial decidió borrar todos los correos electrónicos con la información que había de todos los casos, ¿vale? Y aquello fue un escándalo en el país. Este hombre admitió, creo, al final que lo había hecho, no dijo muy bien el por qué, y pues nada, pues finalmente reconoció que sí, que lo había borrado. Perdón, tengo la voz regular. Reconoció que había borrado todo el material que él tenía y bueno, pues la cosa quedó en que terminó multado y se le apartó del cargo y poco más, ¿no? Pero ya surge la pregunta de por qué se quiere borrar esto como si no existiera cuando hay más de 40 mujeres desaparecidas que no se sabe ni siquiera dónde están, ¿no? Porque ya no hablamos solo de las víctimas comprobadas, ¿no? Hablamos de las que es que no se sabe nada, no se sabe dónde están, qué fue de ellas. Hay mucha gente, ¿no? Que está luchando, ¿no? Muchas familias buscando a las personas desaparecidas y no saben nada de ellas, ¿no? Al final esto es bueno, pues un caso de los más tristes porque muchos dicen que no, que incluso es peor tener a la persona desaparecida porque no sabes nada, no sabes si está viva y sufriendo en esos momentos o qué ha sido de ella, ¿no? Ahí hay muchas, ya os digo, esto es desde los 70, estamos en el 2022 y todavía siguen ocurriendo casos. Entonces es una de las autopistas del mundo, de las más negras, por decir de alguna manera, y no precisamente por los accidentes de tráfico, ¿no? Y bueno, pasamos a otra autopista. Aquí la tenéis, ¿vale? La anterior está considerada la autopista de las lágrimas, nombre que se le dio en el 98, y esta se la conoce como autopista del terror, ¿vale? Esta está en México, perdón, en el tramo que va de Monterrey a Nuevo Laredo. En este caso, más que crímenes, lo que se producen allí son desapariciones. O sea, según Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, se estima que solo en 2021, ¿vale? Porque la noticia la he leído en la BBC del año 2021, se cree que solo en ese año se produjeron 49 desapariciones. Esto según esta organización, ¿vale? Porque los datos oficiales, los que dice la policía de allí, es que solo se reportaron 41 investigaciones en los últimos 20 meses, ¿vale? Estamos hablando en 2021, entonces pues son bastante diferentes, ¿no? Porque la policía dice 41 investigaciones, pero teniendo en cuenta casi prácticamente 2 años, ¿vale? En el último año y medio desde 2021. Los que viven allí creen que son bastante más, como os digo. Los casos que se tienen registrados que ocurren en esta carretera de aquí de México son desde 2011, ¿vale? Hablamos desde hace relativamente poco, teniendo en cuenta que la anterior eran desde el 1970, ¿vale? Y como os digo, en este caso lo que ocurren son más desapariciones, ¿vale? La policía cree que lo que ocurre en esta carretera en cuestión no tiene nada que ver con asesinos en serie, ni mucho menos. En este caso se cree que lo que puede pasar es un tema de cárteles. Sabéis que en México hay cárteles que dominan las zonas y se cree que pues por varios cárteles se pueden estar produciendo estas desapariciones forzosas de gente que desaparece y no se vuelve a saber más de ella. Se han vivido muchas manifestaciones de gente pidiendo que por favor que se haga algo, que no saben nada de sus familiares, no tienen ni idea. Se dice que lo que ocurre es que unas personas en los coches obligan a otras a bajarse, las suben en su propio vehículo y nunca más se sabe de ellas, ¿vale? Ese es el modus operandi de los que actúan presuntamente en esa carretera porque no se sabe mucho más. El gobierno lo que dice es que están intentando implantar pues, más seguridad en esas carreteras, que se ponen patrullas, pero la gente protesta que no es suficiente, que el número de desaparecidos sigue creciendo y pues bueno, creen que deberían vigilarse más estas zonas, ¿no? Como vemos, pues es otro caso muy distinto al anterior, pero que también tiene en vilo
tienen vilo a la población y el anterior es verdad que la mayor parte de los casos eran de los años 70 que ya al final han pasado más de 30 años, pero es que en este caso son desde 2011, ¿no? Te choca, ¿no? Que estos temas tan actuales sigan pasando a día de hoy. Pues eso es otra de las carreteras más marcadas que hemos encontrado de la actualidad, porque ya os digo, yo lo que quiero es que veáis un poco que no es algo del pasado, ¿vale? Porque lo que os digo, en los 70, en los 80, cuando había más asesinos en serie, pero es que vemos cómo hasta en la actualidad siguen produciéndose esta serie de asesinatos, desapariciones, de crímenes sin resolver en torno a las autopistas, ¿vale? Lo que os digo, los temas que hemos encontrado son casi todos en América. No sabemos por qué, pero allí es verdad que hay más tendencia a esta serie de crímenes. Y sin más, pues vamos a pasar a otra autopista, porque de verdad que yo os he traído unas pocas, pero me ha sorprendido porque se me ocurrió el tema de asesinatos en autopistas porque vi en un documental de Disney, que City of Angels, City of Lights, ¿vale? Ahí trataba uno de los crímenes que habían ocurrido en torno a las autopistas y a mí me pareció muy interesante y dije, voy a investigar a ver qué encuentro. Y me he puesto a investigar y de verdad que os he traído unas poquitas, pero el número de crímenes en torno a autopistas en América es increíble. Y os digo en América no porque yo haya buscado en América, sino porque los que me he ido encontrando pues han sido allí, ¿vale? Este caso es México, al final es Centroamérica, pero bueno, que en el continente americano tenemos un sinfín de carreteras marcadas por el mal, por los crímenes o como lo queramos llamar. Otra de ellas, por ejemplo, que os la voy a poner aquí, ¿vale? Otra de ellas es esta, que esta es la autopista I-65, ¿vale? Esta también está en América y entre los años 80 y los 90 nos encontramos con varias mujeres asesinadas, ¿vale? Aquí se estima que ha habido 3 asesinatos y una agresión sexual, lo que os digo, porque al final no es solo un crimen o un asesinato en cuestión, al final es que se han producido otra serie de delitos en torno a esta autopista, ¿vale? Este caso me ha llamado la atención, o sea, porque lo que os digo, estos 3 asesinatos y una agresión sexual fueron entre los 80 y los 90, pero finalmente consiguieron resolver el caso muchísimos años después, ¿vale? Entre los 80 y los 90 nada se sabía de estas 3 mujeres asesinadas y otra más violada, ¿no? El caso terminó archivado. La policía en América lo que hace, estos casos los considera cold cases, cuando ya no tienen de dónde tirar, el caso queda como en stand-by, se queda en una estantería y luego ahí pasan en acción los federales que investigan los cold cases, los casos fríos, ¿no? Traducidos al español, que son en algún momento los investigadores del tiempo no sabían de dónde tirar y archivaron el caso, ¿vale? Ese caso luego se sigue estudiando, ¿no? Pasado el tiempo, investigadores de la actualidad lo cogen y tratan de resolver qué pasó, ¿vale? Pues aunque creáis que pasados 30 años es muy difícil resolver un caso, hay casos que se resuelven, como este, por ejemplo. Este caso finalmente se resolvió en el 2022, de hecho, se ha resuelto este año, 30 años después. El asesino era... A ver, que os lo voy a poner. Me he ido para atrás. Este era el asesino. Tenemos un seguidor, muchas gracias al Spill que ahora me está siguiendo. ¿Qué onda? Nos dice, hola el Spy. Estamos hablando de criminales en las autopistas, ¿vale? Hemos hecho un repasito de algunos asesinatos que han tenido lugar en la autopista de las lágrimas, en Canadá, y también en la autopista del terror que va de Monterrey a Nuevo Laredo, ¿vale? Y ahora estamos hablando de la autopista I-65. Él era el asesino, finalmente este es un caso que se resolvió este año, como os digo, en 2022.
Y bueno, pues este señor, os preguntaréis, pues ¿cómo se cogió a este señor 30 años después de que se cometieran los asesinatos? Bueno, pues resulta que por el ADN, ¿no? La policía tenía sospechas de quién podía ser y entonces por el árbol genealógico al final consiguieron, pidieron el árbol genealógico, consiguieron encontrar un pariente suyo directo. Este pariente cedió y finalmente pues los datos dieron que por un 99% este señor era el asesino. Pero ¿qué pasó? Que este asesino ya había muerto, ¿vale? Falleció en 2012, pero ya por lo menos a las víctimas les queda el saber quién cometió estos actos de barbarie contra las tres asesinadas y la persona que sufrió una agresión sexual, ¿vale? Él fue el que los cometió y pues a mí por lo menos me parece que después de 30 años se resuelvan casos me llama mucho la atención, ¿eh? Pregunta el Spi, ¿por qué conoces de asesinatos y asesinos? Pues bueno, Spi, yo soy periodista y a mí estos temas pues me gustan mucho, ¿no? Siempre me han llamado la atención y siempre que tengo un ratito me pongo a investigar de estos temas, ¿no? Y al final cada vez me encuentro a más gente que le tiran estos temas, ¿no? Y que muchas veces pues quedan en un segundo plano y no se tratan tanto, ¿no? Y pues en este canal, siempre que queráis que hablemos de crímenes, pues aquí tenéis un espacio para hablar conmigo, ¿vale? Que yo tampoco soy una experta, pero bueno, es un tema que me gusta mucho y sé que hay a mucha gente que también le gusta mucho, pues aquí podemos hablar de esos temas, ¿vale? Y a ver, ¿qué más? Hablando, yo sinceramente no conozco nada de asesinatos ni asesinos, dice. Bueno, pues es un tema muy amplio, como veis, que da para mucho. Y si sabéis de alguno en concreto que queráis que tratemos alguna vez, pues lo comentáis por aquí y lo trataremos, ¿vale? Hablando de casos, lo que os decía, a mí me resulta muy chocante que en 30 años, por ejemplo, se consiga desentrañar un asesinato así de tres víctimas. En España, por ejemplo, tenemos el crimen de Alcácer, ¿vale? Que 30 años después sigue sin resolverse y lo último que sabemos es que un juez ha dado la orden de investigar pistas de aquel asesinato de, para el que no lo conozcáis, tres niñas en un pueblo de Alcácer murieron. Culparon a uno, encontraron a uno de los culpables, se declaró culpable, luego dijo que no, que la policía le había obligado. De esto han pasado ya muchos años, este hombre por la ley Parot ya está en la calle. El otro que se cree culpable no se sabe nada, se le perdió la pista, desapareció, está en búsqueda y captura, es creo, el criminal en búsqueda y captura más importante que tenemos en España. No se sabe nada de ello y bueno, ahora el juez, creo que a petición de unos investigadores contratados por la familia que quiere saber más, que quiere saber qué pasó porque se cree que pudo haber algo detrás, se hizo muy mal la investigación, se pasaron pruebas por alto, hubo una serie de errores que hizo mucho daño al caso. Ay, perdón, que tengo la voz fatal. Pues se cree bueno, que se dejaron de analizar pistas muy importantes que había allí por la zona, como por ejemplo una manta en la que se encontraron los cuerpos. Pues ahora todo eso con las pruebas de ADN, que ya se han estudiado en la actualidad, pero no llevaron a nada, pues otra vez el juez ha pedido que se revisen esas pruebas que ya hay para ver si se puede avanzar algo más en el caso, ¿vale? Además de esa prueba, un papel que se cree que puede ser una entrada a la discoteca Color, que era de la que iban o a la que iban las niñas, creo. En su día se dijo que ahí no parecía haber nada escrito, pero ahora como las ciencias han avanzado, van a intentar a ver si se puede terminar de dejar resuelto ese caso que ya os digo, se nombró culpables a Anglés y a Ricard. Ricard cumplió su pena, actualmente está en libertad tras cumplirla y de Anglés no se sabe nada. A ver si tenemos la misma suerte que en América, por ejemplo, que con este caso, que 30 años después, ¿quién lo iba a decir? Pues mira, una prueba de ADN finalmente sirvió para culpar a este hombre que ya había muerto y ya poco se podía hacer por él, pero bueno, le queda esa tranquilidad a las familias de saber quién acabó con la vida de sus víctimas, ¿no? Y al final que se les recuerde, ¿vale? Que eso es lo importante, los nombres que quedaron por el camino, porque se habla mucho de los asesinos, ¿no? Que al final sesgaron vidas, pero muchas familias lo que dicen es eso, que se pierde el foco de las víctimas, de lo que sufrieron y de que al final pasan a la historia como simples víctimas
pues de esta gente, ¿vale? Y bueno, además de estos asesinos, o sea, de estas carreteras, porque ahora lo hemos centrado, ¿vale?, en las autopistas malditas, ahora vamos a ver otros asesinos también que actuaban en estas carreteras, pero que no son carreteras marcadas por los crímenes, sino que estos asesinos en serie las utilizaban para llevar a cabo pues sus fechorías, ¿no? Así tenemos aquí lo tenéis, William Bonin, ¿vale? Este señor era camionero y pues bueno, pues se dedicaba, como era camionero, ¿no? Pues conocía perfectamente las carreteras y pues las utilizaba para raptar a chicas y para hacerles lo que él quería hasta que se cansaba de ellas y las asesinaba, ¿vale? Se le culpa de 10 asesinatos en el 82 y otros 4 más en el 83. Este hombre fue ejecutado, según viene en Los Angeles Times, en el 1996. El caso de este hombre es otro de los casos que os comentaba que vi en el documental de Disney, que está muy bien. Este hombre también aparecía. Este hombre fue arrestado, además, horroroso, mientras tenía una de las víctimas. Consiguieron arrestarle en ese momento, por suerte para esa chica. Y en ese momento le arrestaron y fue directamente a prisión porque ya os digo, tenía atemorizado a todos Los Ángeles, ¿vale? Usaba su camioneta para llevar a cabo sus fechorías y lo que os digo, mínimo se cree que 10 asesinatos en el 82 y otros 4 en el 83. A ver, nos escribe el pendrive también en el chat. Hola Cristi, ¿qué tal? Hay que acabar de Devil in Me, no nos olvidamos. No nos olvidamos de Devil in Me, ¿eh? No nos olvidamos, tenemos que terminarlo. Ya os lo he dicho, hoy como estoy probando por la mañana, también nos gusta mucho hablar de crímenes y no quería que os pensarais que tenía los crímenes abandonados. Pero vamos a acabar de Devil in Me, que de hecho nos queda súper poco, ¿eh? A los que os gusten los juegos, el juego está muy bien y queremos terminarlo. El otro día me quedé enganchada buscando el faro, a ver si el próximo día tengo más suerte, encuentro el faro y lo terminamos, porque nos queda súper poco. El pendrive, si te lo has perdido, estamos hablando de los asesinatos en las autopistas y de un crimen que se resolvió hace muy poquito, después de 30 años se resolvió. He aprovechado para recordar el crimen de Alcácer, que sé que tú no seguiste el día de los crímenes, que hablamos un poco de crímenes en general y hablamos del aniversario, creo que fue, de que se cumplían 30 años del caso Alcácer y que se ha vuelto a abrir, ¿vale? Y ahora estábamos hablando de William Bonin. Sí, llevo rato escuchándote, muy interesante. Pues me alegro que nos haya seguido desde hace un rato. Estábamos hablando de William Bonin, que este hombre se le culpa de 10 asesinatos en el 82 y otros 4 más en el 83, 14 víctimas. Y lo que os digo, él iba con su camioneta y pues metía a las chicas en ella y cuando se cansaba de ellas pues las dejaba por donde buenamente quería y podía. Se cree que 14 mínimo, ¿vale? Porque lo que os digo, al final hay que tener pruebas para inculpar pues a los acusados, ¿no? A los que la policía detiene. Muchas veces con los asesinos en serie pues se dicen que las víctimas pues se le condena por X víctimas, pero hay otras que a lo mejor que cuadran con el modus operandi y que terminan, o sea, que al no tener pruebas que le vinculen directamente, pues no se les pueden achacar esas víctimas a estos mismos asesinos que quizá tengan muchas más víctimas a sus espaldas de las que se le imputan. Y hay otros que lo contrario, hay otros que lo que hacen es, pues ya que me han detenido y total, pues como lo mismo me ejecutan, pues se dedican a inflar el número de víctimas. Pues no, pues yo he matado a 50 y ya, pues claro, ahí tampoco puedes saber, porque hay muchas personas que... que se les pierde el rastro, que están asesinadas, pero no se sabe, a lo mejor sí puede cuadrar por modus operandi, pero bueno, el tema de los asesinos es, ya sabéis que bastante peliagudo a la hora de culpar y de saber cuántas víctimas tienen estos asesinos en serie
que por suerte ya no hay tantos como en aquellas fechas, ¿vale? Este era William Bonin, el camionero que os decía, y ahora vamos a hablar del siguiente. Aquí lo tenéis. Este hombre era Patrick Kearney. A este señor se le denominaba el asesino de la autopista, ¿vale? Eh, este señor actuaba en la década de los 70, ¿vale? Ya sabéis que el anterior eran los 80, este era en los 70, un poco antes. En esa época es en la que había más crímenes de este tipo, ¿vale? Este señor lo que se dedicaba era, normalmente suelen ser el modus operandi más o menos similar. Ya os digo, el otro lo que hacía era coger a las chicas en una camioneta. Pues este hombre lo que hacía era recoger a hombres que hacían autostop. También solía ir a bares de ambiente, ¿no? Y recogía a chicos. Lo que hacía era asesinarlos, lo mismo que el anterior. Y bueno, en este caso, pues los restos de esta gente que esta criatura asesinaba sin piedad, pues los iba repartiendo, ¿no? Por eso se le llama el asesino de la autopista. En bolsas de basura iba tirando los restos por diferentes zonas de la misma autopista. Este señor, 21 víctimas, tiene confirmadas que asesinó, por lo que os digo, por pruebas de la policía, pero se cree que su número de muertes pudo llegar hasta los 43, ¿vale? O sea, es que es una barbaridad, 43 muertes, y lo que os digo, siempre usando la autopista como método o como forma de conseguir más víctimas, ¿vale? Eh, este yo creo recordar, es que ya me falla, pero yo creo también que fue en la misma zona de Los Ángeles que os digo, y también trataba este tema el mismo documental de Netflix. O sea, de Netflix no, perdón, de Disney. Creo que también hablaba sobre este hombre. Ya os digo, la policía además le costó mucho porque en esa misma década de los 70 y los 80, en Los Ángeles precisamente, confluyeron muchos asesinatos a la vez de asesinos en serie. Entonces la policía no sabía si estaban todos relacionados con el mismo caso, porque claro, muchas veces se solapaban, ¿no? Los de un asesino en serie con otro asesino en serie, y podía haber dudas de si eran del mismo asesino o si eran dos personas diferentes, ¿vale? Pues en este caso lo mismo, 42 se cree, 43, perdón, que podía haber matado, y se le culpó por 21. Le costó a la policía encontrar su pista, pero bueno, lo consiguió, y lo que os digo, fue a juicio y fue culpado por 21 muertes, uno de los asesinos en serie pues que más marcó a América, ¿vale? A ver, os voy a poner el siguiente. El siguiente es este señor de aquí. Se llamaba Randy Kraft. Y este hombre, pues en su caso el número de víctimas es bastante más alto que en el caso del anterior de Patrick Kearney, ¿vale? Dad un momento que voy a beber agua. Este señor de aquí, que a lo mejor lo ves, ¿no? Y no da nada de miedo, otra cosa que suele marcar, ¿no? a los criminales, ¿no? Que muchas veces nos pensamos, oh, un asesino en serie, se le debe ver a la legua. No, 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 todo lo contrario, ¿no? Parecen personas los más normales del mundo. Muchos de ellos, como por ejemplo Ted Bundy, que también lo hemos nombrado en alguno de los capítulos anteriores, eran gente súper normal, con una carrera, que tenía una vida con su mujer y con su familia de lo más normal, y pues tenía una cara B que nadie sabía y que le hacían ser pues uno de los peores psicópatas de América. Este hombre, por ejemplo, se cree que pudo matar a 61, pero solo se pudo probar que mató a 16, ¿vale? Este es solo uno de los múltiples casos de Estados Unidos. También os digo, allí ya sabéis que, claro, pues la extensión de Estados Unidos es inmensa, ¿no?
Estados Unidos es muy grande, entonces la distancia es increíble. Claro, pues os imagináis, ¿no? Ya habéis visto en muchas películas las imágenes de estas carreteras solitarias, por extensión son muy vastas, hay muchas en las que alrededor tienen muchísimo campo, muchísimo bosque, pues eso, que es muy fácil al final que esta gente utilizara las autopistas. Ya sabéis que en los 70 o los 80 era muy habitual coger autoestopistas, como este hombre que os nombraba antes, Patrick Kearney, este anterior, que utilizaba ¿vale? Patrick Kearney, este hombre lo que hacía era, pues lo que os digo, coger autoestopistas y pues matarlos cuando se cansaba de ellos. Mismo caso del que os comentaba de Alcácer, que también fue el que ocurrió aquí en España. Estas chicas buscaban quien les llevara lo diré, a una discoteca y bueno, pues encontraron a estos dos desalmados que por lo que dice la justicia, ¿vale? Que yo me ciño a lo que hay, teorías aparte, pues encontraron a estos dos que acabaron con su vida según lo que viene en el juicio. Las niñas de Alcácer, justo te lo iba a decir, también fue haciendo autostop, según recuerdo, nos dice el pendrive. Sí, sí, el mismo caso. Es verdad que en España yo no sé, yo no conozco ningún caso más de así, de haciendo autostop, al menos tan sonado, ¿no? Las niñas de Alcácer, sí, que por cierto el otro día vi en las noticias que se había reabierto por algo, no sé si te suena. Sí, 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 justo lo comentaba antes. Hemos hablado de un caso que se resolvió después de 30 años y comentaba justo eso, que se ha reabierto el caso de Alcácer 30 años después. Se ha vuelto a reabrir porque un juez lo ha estimado oportuno, ¿vale? La familia sigue investigando, no terminan de creerse la versión oficial, creen que hay muchas cosas por determinar. No saben si pudo haber alguien más implicado que se pasara por alto. La investigación de aquella época con los medios que había pues se hizo como se pudo y bueno, pues se ha comentado muchas veces que no fue tan bien hecha como debió de hacerse, ¿no? Para un caso tan renombrado. Y ahora un juez ha mandado que las pruebas que tienen de aquel caso, que esas pruebas siguen en sede judicial, como os he dicho en el caso de América de los cold cases que los cogen otros investigadores, pues obviamente las pruebas de estos casos sin resolver se quedan en sede judicial. Y el juez en este caso ha pedido que se reabra, que se reinvestigue una de las pruebas, dos de las pruebas que tienen de entonces. Tienen un papel en el que no se lee mucho, ¿vale? Está así como muy arrugado, no se leía mucho entonces. Ese papel lo cogieron de la escena del crimen, no saben si tiene que ver o no ni siquiera con el crimen, pero lo recogieron de allí cerca y se entiende que es como prueba de este crimen, ¿vale? Es un papel en el que en ese momento entendieron que no había nada escrito o que no se podía entender nada de lo que había y se quedó como al margen. El juez ha pedido que se investigue porque se cree que puede ser una entrada para la discoteca Color, que era para la que se dirigían las niñas en ese momento. Gaby te escucha. Mira, tenemos otro nuevo seguidor. Hola. Pues eso, se ha pedido que se investigue de nuevo ese papel y se ha pedido también que se investigue la manta que envolvía el cuerpo en el que estaban enterradas las niñas. Os cuento un poco de esa manta. Esa manta se investigó hace ya un par de años, el doctor Frontela, y dijo que podría haber un sangre o algo que parecía esperma, pero que no le dieron tiempo suficiente como para poder investigar en profundidad, ¿vale? Y Mr. Yeyos te sigue. Bueno, pues muchas gracias también a Mr. Yeyos por seguirme, lo dicho. Dejadme vuestros comentarios por ahí, me dice el pendrive. Al final, hoy en día, hay también más avances para este tipo de investigaciones, a ver si hay suerte. Pues sí, a ver si tienen suerte los investigadores. A ver si tienen suerte los investigadores y descubren, ya os digo, esta manta se analizó y bueno,
Se determinó que podía haber algo, no tuvo más tiempo para investigar y ahí se quedó. Ahora el juez ha dado la orden de que esa prueba se vuelva a investigar, a ver si con los avances que tenemos ahora, con el ADN y tal, se consigue determinar a ver qué pasó, si hay nuevas detenciones o no, si ese ADN se puede probar que es de alguno de los detenidos que hubo en su tiempo y bueno, a ver qué pasa con ese caso. A ver, nos dice Gaby, te escucha. ¿Sabes qué separa a los hombres de los animales? El mar Mediterráneo. Pues muy bien, perfecto. A ver, seguimos. Pasamos del caso Alcácer y volvemos otra vez al crimen al crimen de las autopistas, ¿vale? A ver, este era el señor que os decía de que cogía a los hombres que hacían autostop y los asesinaba. Y ahora os voy a contar este último caso que me ha parecido súper interesante. Explícalo, Gaby. Te pide el pendrive que expliques tu teoría de la separación de los hombres y los animales. Que el pendrive dice que no lo pilla, lo del mar Mediterráneo, Gaby. Si lo puedes explicar, yo mientras voy a ir contando este último caso que os traía hoy, ¿vale? Este caso es el asesino de la I-45. Os he puesto esta foto porque es de un documental de Netflix que acaban de estrenar, que yo todavía no he tenido el placer de ver, pero habla de este asesino en cuestión, ¿vale? El documental de Netflix en España se llama Escena del crimen, Campos de Texas. Habla de 42 cuerpos, ¿vale? En un tramo de 80 kilómetros, ¿vale? No sé si en este documental yo es de lo que os voy a hablar, ¿vale? En este documental yo os digo, no lo he visto y no sé qué casos en concreto habla, porque ya os digo, en esta I-45 que está en Texas, en un tramo de 80 kilómetros de esta autopista, se cree que, o sea, se cree no, se han encontrado un total de 42 cuerpos, una absoluta barbaridad. Esta zona en concreto de la que hablamos ha llegado a ser conocida por los campos de la muerte. La policía lo que cree es que en ella confluyen, o sea, han actuado como en el caso que os contaba antes de Canadá, de la autopista de las lágrimas. Se cree que aquí, la policía es lo que cree al menos, pueden haber actuado varios asesinos en serie a la vez. O sea, lo que os decía, muchos de los casos no han sido resueltos. Perdón, que tengo la voz todavía regular. Muchos de los casos no han sido resueltos y la policía teme lo que os digo, que se hayan, que se hayan, que hayan coincidido a la vez varios asesinos en serie actuando en esta misma carretera. ¿Qué pasaba en este sitio, en esta I-45? Pues lo mismo que pasaba en las otras carreteras. Al final son tramos muy grandes en la América profunda, pues ya sabéis, rodeadas de bosques, rodeadas de muchos campos. Lo que dicen allí es que tiene que ser alguien obviamente de la zona, porque muchos de los cuerpos que se encontraron allí estaban en zonas de muy difícil acceso en las que apenas se veía, entonces era alguien que conocía aquella zona, ¿no? Pues puede ser que al final unos llamados por otros terminaran actuando y confluyendo en la misma autopista, ¿vale? Pero tampoco se sabe mucho. Tampoco se sabe mucho. Muchos de estos casos yo he leído por ahí en la BBC y fueron pues muy sonados en la época porque bueno, uno de los cuerpos, por ejemplo, o sea, aparecieron varios cuerpos y todos muy cerca, ¿vale? Hasta donde sé, los tres primeros creo, y aparecieron todos súper cerca. De hecho, si buscas en internet aparecen las cruces donde aparecieron los primeros cuerpos y era en cuestión de 25 metros, ¿vale? Uno de ellos además fue muy sonado porque era de una chica que llevaba un tiempo desaparecida y un perro llevó la calavera hasta hasta una casa de sus dueños y fue allí que ya, claro, los dueños llamaron a la policía y la policía se personó a investigar y ya encontraron por allí lo que quedaba del resto del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, son unos temas un
peliagudos y lo que os digo, al final se repiten y se repiten y pues lo que piden las familias de las víctimas, porque por desgracia ya las víctimas poco más pueden hacer, todo esto en los 80 os estoy hablando. Al final lo que pasa es que lo que pide la familia de las víctimas es que esto se investigue, ¿no? Porque no se sabe nada. Quieren saber simplemente poner cara al que, al que hizo estas cosas. Unos temas un poco morbosos, ¿no? Escarbando en desgracias ajenas. Pues no, precisamente venimos comentándolo en todo el documental, ¿no? No hemos dado ningún dato escabroso ni nada, todo lo contrario. Hemos dicho que al final se pone cara a los asesinos, pero no a las víctimas. Y eso es lo importante, ¿no? Que aquí al final se han sesgado vidas y no se ha seguido investigando, ¿no? Para eso es este canal, para que esas víctimas y esas familias pues también sientan que de algún modo pues no se les olvida, ¿no? Y se sigue investigando en estos temas, que al final es lo importante. Y bueno, este es el documental para el que lo quiera ver. Yo ya os digo, no sé cómo estará porque no he tenido todavía el placer de verlo, ¿no? Lo veré y lo podemos comentar, claro que sí, a ver qué os parece. ¿Alguien ha visto el que os digo de Disney, de City of Lights, City of Angels, City of Lights? Ese está muy bien, también trata eso de distintos temas y cómo gracias a Dios ya cada vez estos temas son menos habituales. Por lo que hemos comentado en otros episodios, ¿no? Al final la ciencia ha avanzado mucho, la policía ha avanzado mucho, hay muchos, ya no solo investigadores, también hay gente dedicada al perfil criminal, que eso podemos hablar un día, cómo actúa la policía para tratar de evitar, ¿no? Estas desgracias tan múltiples, ¿no? Y esta gente que se dedica a acampar a sus anchas, ¿no? Entonces al final lo que hace es eso, ¿no? Crear el perfil e intentar, antes de que se produzcan los crímenes, pues tener más o menos a estas personas peligrosas más o menos controladas, digamos. A ver, el pendrive dice, ese documental es increíble, está muy bien hecho, te metes en la piel de las víctimas, la policía y todo el que intervino en esos casos. Sí, el pendrive, pues si lo has visto está muy bien porque además lo que os decía, en esos años, ante la gran proliferación de asesinatos que había, la policía tenía un equipo, me acuerdo, de 130 personas, creo recordar por cifra, una barbaridad de investigadores para solo un caso. O sea, ese era el nivel que había entonces, ¿no? O sea, una auténtica barbaridad. Ahora es verdad que por suerte es muy difícil que este tipo de personas que cometa esta serie de crímenes siga acampando a sus anchas, por suerte, ya os digo. Porque es verdad que hubo una época en la que parecía muchísimo más sencillo, pero bueno, ahora las penas cada vez son más largas, más severas también para los que cometen esta serie de asesinatos y, y pues cada vez lo que os digo, por suerte la ciencia avanza y es cada vez más improbable que esta serie de hechos se repita, por suerte, por suerte. Y bueno, lo que os digo, ¿hay alguien que haya visto ya el documental este de los campos de Texas? Lo acaban de estrenar hace muy poco, la verdad. Y yo no sé cómo estará, pero la verdad es que tiene pinta de estar muy interesante, ¿eh? Os voy a poner una imagen de la que os he dicho de los campos de Texas, para que veáis cómo estaban las víctimas muy cerca. No sé si la voy a encontrar, ¿eh? Mira, pues veo que hay películas y todo de este tema, ¿eh? Veo que hay películas de este tema. Yo no he visto ninguna. Se llama Texas Killing File, Tierra de Asesinatos. No la he visto yo, no sabía. Y viene una noticia que de este hombre, o sea,
se creó una asociación incluso, ¿vale? Que para buscar a gente allí en esta zona de Texas en la que desaparecía tanta gente sin tener explicación, ¿vale? Un señor de una de las desaparecidas, de hecho Tim Miller, se convirtió en héroe local de la bahía de Galveston gracias a haber localizado a cientos de personas. Este hombre, eso, su hija desapareció, no sabía nada de ella y bueno, pues ante la imposibilidad de encontrar a su hija se volcó en ayudar a otras víctimas, ¿vale? Gaby, te escucha, ves cómo estamos hablando mucho de las víctimas, porque al final esos son los grandes olvidados de estos temas y no tendría por qué. Hay mucha gente que desapareció, hay mucha gente que murió a manos de estos animales y que han caído en el olvido. Pues este señor Tim Miller lo que hizo fue crear una asociación para ayudar a buscar a otras personas y pues le fue bastante bien. Halló a 400 desaparecidos y 2 sospechosos. Este señor en concreto creo que sale en el documental. A ver si tengo el placer de verlo y os lo comento. Este señor, lo que os digo, su hija era Laura Miller y desapareció en el 84, tenía solo 16 años. Salió a una cabina a hablar por teléfono, pues ya sabéis que antes no tenían la facilidad para llamar. Pues esta chica se fue a una cabina a hablar por teléfono y eso fue lo último que supieron sus padres, ¿no? Eh, bueno, en esa historia, por lo visto, sí se investigó a gente, pero nunca se llegó a nada. Y bueno, pues este señor, en ese tramo, desaparecieron otra treintena de personas, ¿vale? Y este señor, pues al final empezó a salir en los medios de comunicación contando su historia, lo que le había pasado a su hija, que se sentía como que no estaban teniendo en cuenta el sufrimiento de esa familia, ¿no? Que no se sabía nada, que nadie le daba respuestas, él exigía más, necesitaba saber qué había pasado y bueno, al final terminó creando esta organización sin ánimo de lucro que se llama Texas Equus Search, que creo que explica que él la primera vez que encontró a alguien fue en un caballo, él iba en un caballo y de ahí el nombre de la asociación y bueno, lo que se dedica es eso, a ayudar a familias a encontrar o al menos a guiarlos en estas desapariciones para saber qué hacer, ¿no? Y pues es otra cosa muy, muy interesante, ¿no? Cómo este hombre ha conseguido sacar de esa desgracia a muchísimas familias que se encontraban en la misma situación que él. Él ha luchado ya no solo por su hija, Laura Miller, también por otras cientos de familias que en su situación no sabían dónde ir y a qué acudir. Y este hombre lo hace sin ánimo de lucro, simplemente por ayudar a que los casos se esclarezcan y a no prolongar ya más la agonía de estas familias que no saben qué hacer o se encuentran ante ese vacío de qué hago ahora, a dónde recurro. A ver, nos dice Misterios, la investigación de la rama criminal está bien fundamentada por la prevención y control de delito y no creo que se haga con una mala intención. No, hombre, está claro que no. Obviamente las investigaciones y lo que os digo del FBI y todos estos temas, obviamente tratan de encontrar siempre al criminal, eso está claro. Pasa que muchos casos no se pueden resolver, ¿no? Dicen que no existe el asesinato perfecto, ¿no? Pero es verdad que hay algunos sí que logran esquivar el... No existe el asesinato perfecto, pero sí hay algunos que, bueno, pues por el momento en el que lo cometen, o por cómo lo cometen, o por X motivo, logran esquivar la pena. Lo que os digo, también porque todos estos casos de los que hablamos... perdón, todos estos casos de los que hablamos son de los 70 o los 80. En aquel entonces no tenían las herramientas que tenemos ahora. Obviamente la investigación criminal ha ido en aumento y la verdad que lo que os digo, prueba de ello, no tenéis que mirar más que estos criminales en serie como tal, de estas víctimas que, no sé, os he hablado de 21 víctimas, 16 víctimas, esto es muy difícil que pase ya en la actualidad, ¿no? Y eso todo es obra de la investigación criminal, de la policía y de los cuerpos y fuerzas de seguridad de cada estado, por supuesto.
esperemos que siga así. Una vez un criminólogo me dijo, no existe el crimen perfecto, lo que sí existe son los malos criminólogos. Efectivamente, al final es eso, o sea, al final, lo que os digo, por mucho perfil criminal que haya, el ser humano al final es una persona totalmente cambiante, ¿no? Y puede ser que en un perfil que haya hecho un criminólogo, pues cierta persona no encaje, se salga de cierto parámetro, cometa un delito y se salga. O sea, si es que es así. Y luego, pues claro, existen como personas que somos, uno en un trabajo, pues obviamente puede cometer errores. Eso es así, ¿verdad? Y entonces al final cometes un error, lo que pasa que es que esta gente tiene muchísima presión. Al final está jugando con vidas, ¿no? Ah, mira, en este caso, hablando del señor este Tom Miller, el que creó la organización esta, la policía mantuvo durante 2 años que la joven, su hija, se había fugado y obvió otra desaparición en el mismo lugar apenas unos meses antes. Pues mira, un caso en el que la policía no prestó atención, ¿no? Determinó que la chica se había ido por voluntad propia y pues al final, ¿qué pasó? Pues que esta chica no estaba desaparecida. Había ocurrido otro caso muy similar, pero la policía a lo mejor, llevado pues bueno, pues por la investigación que hiciera, ¿no? Que aquí no cuestionamos nada. Al final se centró en esa hipótesis, no barajó otras y pues perdieron el tiempo, ¿no? A ver, nos dice Mr. Yeyos. ¿Ustedes piensan que los asesinos en serie tienen un alto coeficiente intelectual o solo mucha suerte? Yo no sé, muchas de las pruebas que se han sacado de Ted Bundy, Richard Ramírez, ¿no? Y estos asesinos en serie así también, dicen que tienen un coeficiente intelectual muy alto, ¿no? O sea, que a lo mejor podemos pensar que hay gente que piensa, ¿no? Que es el mal, tienen el mal dentro. Y muchos saben discernir perfectamente el bien del mal. O, por ejemplo, tenemos el caso de Jeff Dahmer, que imagino que habéis visto todos la serie. En ese caso de Jeff Dahmer, este hombre lo mismo, él decía que les hacía unas cosas intentando convertirles como en zombies, ¿no? O sea, tenía tal capacidad intelectual que quería convertirlos como en seres a su merced. O sea que puede ser, o sea que tuvieron suerte, pues también, ¿no? Porque si a lo mejor lo hicieran ahora, con las técnicas que existen, a lo mejor no tendrían una larga lista de víctimas a sus espaldas, ¿no? Puede ser eso también. A ver qué os leo, que me perdí un poquito. Nos dice el pendrive. Bueno, lo último que ha pasado en España de un hombre con una chica. El hombre se quitó del medio y la chica estaba en la casa. Sí, y la chica estaba en la casa. Fallecida también. Yo creo que un alto coeficiente intelectual pueden tener, pero también tendrá mucha suerte hasta que lo pillan. Sí, ese es un caso que no sé si lo habéis escuchado en Madrid, en Arganzuela. Un caso sí que la verdad es muy chocante. A ver si se dan más datos, ¿no? Porque creo que tampoco se conoce mucho. Una chica de 20 años que estaba desaparecida y bueno, apareció un señor, un suicidio, en una casa privada un sábado. Va allí la policía, recogen el cuerpo, es un suicidio. Encuentran una habitación cerrada con un candado y no entran. Cuando hay un suicidio en España, no hay registro, o sea, porque se entiende que es un suicidio sin más, ¿vale? No encontraron nada raro en esa casa, la policía se va, deja esa puerta cerrada y se va. Y al par de días consiguen linkar la desaparición de esta chica que se había producido cerca de allí, ¿no? Y a los 2 días ya, claro, se dan cuenta de que, claro, la desaparición había sido con este hombre, con el que según además vecinos le habían visto, y entonces ya la policía accede a esa misma propiedad, él estaba en alquiler, llama al propietario y acceden a esa habitación que estaba cerrada, el propietario permite que se entre allí y allí encuentran el cuerpo de la chica, ¿no? Que en principio, pues claro, tiene relación directa. Ahora tendremos que esperar a la autopsia que diga si murieron el mismo día y en qué circunstancias, pero sí es un caso
un caso peliagudo, ¿verdad? Y que deja el cuerpo regular. A ver ese caso si salen nuevas informaciones, pero sí, ese es un caso pues, en el que rápidamente piensas, pero bueno, pues si había un suicidio y una puerta cerrada, pero bueno, es que por lo visto cuando hay un suicidio, pues no hace falta registro porque se entiende, si no hay nada que dé a pensar algo más, la policía no entra en esos asuntos, ¿no? Entonces por eso en ese caso aquello quedó ahí en un hilo. Y casos así, últimamente está habiendo muchos. En Francia, por ejemplo, tenemos dos. El de esta chica que asesinó a una niña. Ese ha sido hace muy poco. La niña creo que era española. Pues nada, uno que la esperó allí en la puerta del instituto y luego explicó que lo hizo simplemente porque al azar no tenía ningún motivo ni siquiera para tratar de quitarle la vida a esta chica, o sea, no la conocía, le tocó totalmente por azar. Y luego el otro caso en Francia, que era el que os iba a decir, el de también esta chica muy... Oh, vale, aquí en México es distinto el procedimiento de suicidio, es más hasta de apararte muerte natural en un domicilio. Aquí creo que es así, como te digo, por lo que se ha comentado en los medios de comunicación. Ellos inspeccionan el sitio en el que ha sido encontrado el hombre, este hombre no sé dónde sería encontrado en la casa, y no tienen por qué registrar. Ellos contemplaron, o sea, miraron, no había signos de lucha, claro, pensaron que era un suicidio sin más, que no había nada detrás. Y aquello se quedó ahí y no fue hasta que hicieron la investigación cuando se dieron cuenta que podía haber algo más detrás y bastante grave. El otro caso en Francia que os decía es el otro caso este tan sonado de una niña también de 14 años que la encontraron en una maleta en una calle de París. Y ese caso, bueno, al menos aquí en España, no sé el tratamiento que me imagino que obviamente en Francia sí, sé que claro, aquello llegó hasta el gobierno porque fue un caso muy sonado, pero lo que os digo, en ese caso también hubo de todo. Se llegó a hablar de tráfico de órganos porque la cogieron o sea, creo que fue una de las versiones que dio alguien del entorno, que al final eso se descartó. Perdón. Y al final la chica confesó, una chica muy joven, que también llamó mucho la atención porque para nada era el perfil que cabía esperar, ¿no? En este crimen. Una chica muy joven confesó. Y bueno, no vamos a entrar en la serie de cosas que salieron en los medios porque hubo detalles muy escabrosos, pero bueno, se habló incluso de un ritual y bueno, pues muchas cosas que no entran en cabeza humana, ¿no? No sé en este caso el coeficiente intelectual, ¿verdad? No sé si se nombró, no sé si se dijo algo, si no, pero bueno, son casos que conmocionan, ¿no? Y bueno, no sé, Chava Twitch te sigue. Oye, encantada, muchas gracias por seguirme. Estoy muy contenta, además estáis participando mucho en el chat y pues eso me pone muy feliz. Mr. Yello, si es de México, si sabe de algún crimen que se haya cometido allí. Nosotros, uno que tengo pendiente de hablar en uno de los episodios es de Garavito, que es uno de los más espeluznantes de la historia. Eh, Buenas, solo ayudo a la gente de Twitch. Ah, pues encantada. Pues nada, muchas gracias por tu mensaje, por seguirme. Y estamos hablando de asesinos. Hemos empezado con asesinos de las autopistas y estamos hablando un poco de otros crímenes que nos han conmocionado. Nos preguntamos si tienen un alto coeficiente intelectual o si simplemente tienen suerte a la hora de actuar, ¿no? No sé, algún caso así más que conozcáis. Es que casos hemos hablado ya de muchos y de que hayan tenido suerte a la hora de actuar, pues claro, por ejemplo, hablamos también del asesino del Zodiaco en uno de los episodios, ¿no? Otro de los asesinos que se fue, que todavía no hay ningún... ¿Tienes Discord? No, no tengo Discord. No, no tengo. Se habló también
del el asesino del Zodiaco, lo que os decía, en ese caso incluso llegaron a verle testigos, ¿no? Había incluso un retrato robot hecho, y la policía se le escapó por muy poco. Seguramente ahora, si eso ocurriera con las técnicas que hay hoy en día, seguramente conoceríamos la identidad de este asesino del Zodiaco que se fue, que vamos, que se llevaría seguramente ese secreto a la tumba. No se sabe nada, no sabemos si no sabemos quién es. Se investigó a muchísima gente, se sospechó de otra tantísima gente más y bueno, pues ya os digo, eh, se investigó a muchísima gente, pero no se llegó a nada, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se os ocurre? De estos asesinos de las autopistas. Aquí en España es que yo creo que no ha habido. El monstruo de Atizapán es un caso que podrías estudiar. Lo estudiaremos, lo voy a buscar ahora mismo porque no sé si en España alguien lo ha escuchado. El caníbal de Atizapán, Andrés Mendoza, el mayor feminicida en serie. Estamos hablando del mismo, ¿verdad? Cuyo caso llega a la televisión. Pues esto lo estudiaremos. El hombre de 72 años conocía bien a Reina González, una mujer de 34 años a la que ayudaba ocasionalmente en su negocio y con quien incluso compartía sus fiestas familiares. A ver, la mujer desapareció. Se dio entonces a la labor de rastrear las ubicaciones del celular de la esposa y revisar los vídeos de seguridad pública. La encontraron. Mendoza tenía un cuarto subterráneo en el que había enterrado al menos a 17 mujeres, un niño y un hombre, por Dios. Chavat, es que estamos ahora streameando y es que no puedo leer. Si necesito ayuda ya me pongo en contacto contigo, ¿vale? Gracias, es que perdona, es que estoy leyendo lo que me dice Mr. Yeyos. Hablamos. El caníbal de Atizapán, al menos 17 mujeres, un niño y un hombre. Qué fuerte. Menuda locura, ¿no? Sí, sí, es una locura esto, ¿no? Aquí no, yo al menos no había escuchado. En su casa encontraron más de 2000 restos óseos. Qué barbaridad, ¿no? Yo aquí no lo había escuchado, en España no había escuchado este hombre. Y voy a ver si encuentro cómo dieron con él. Primero le interrogaron a este hombre, ¿no? Mm. Tenía un cuarto, el caníbal de Atizapán. Llegó a la capital en la década de los 80. Era buena gente, mira lo que os decía, era buena gente, alguien cordial y con disposición a ayudar a los demás. De nadie que te pensaras que podía hacer estas cosas. Y comprobaron que grabó la mayor parte de sus crímenes. Qué fuerte, ¿no? A ver, os voy a poner aquí para que lo veáis. No, aquí en España no se había escuchado nada de este hombre, ¿eh? Y este hombre que estará en prisión, entiendo, ¿no? Porque esta noticia es súper nueva, además es de junio del 2022. O sea que entiendo que ha sido descubierto hace poco este señor. A ver, os lo voy a poner, ¿vale? Este es el señor del que estamos hablando, para el que tenga curiosidad, este es el señor. Sí, creo que tiene máximo un año que lo encarcelaron. El pendrive dice, pues en España no he oído de ese caso, me parece brutal y una locura. Este es el señor, ¿vale? Que justo comentaba la noticia, lo que estábamos hablando antes, que, vale, me escribe Chabat Twitch y me deja ahí sus datos de Discord. Vale, vamos a seguir chateando, ¿vale? Este hombre se supone es el que cometió
los casos, ¿vale? Pues muy fuerte, sí, pues de ese caso no sabemos nada. Aquí en España no ha sido tan sonado. Mendoza fue entrevistado. Ah, mira, por lo visto hay un documental, a ver si lo encuentro, ¿vale? Dice que se arrepiente, o sea, este hombre ha confesado y dice que se arrepiente. Las cosas que ya se hicieron hay que aguantarlas. Ya no se puede remediar nada, lo que se hizo hay que aguantarse. Se arrepiente uno, pero ya es demasiado tarde. Pues mira, pues hablaremos de este caso también cuando encontremos más info, porque yo no sabía nada de esto, ¿no? Así en España hay algunos casos que de estos no. Por ejemplo, yo no había escuchado el de Garavito y lo escuché y es uno de los mayores criminales y en España no se ha escuchado tanto. Yo lo escuché en un reportaje de John Sistiaga de La Maldad, ¿verdad? No sé si lo habéis visto también. Y ese también es muy impactante, ¿no? Hay muchos casos que al final en España no tienen tanta repercusión mediática como otros, pero no había escuchado yo de este señor. El de Garavito es otro de estos de los que pone los pelos de punta y bueno, pues como venimos haciendo en estos streams, pues bueno, pues los temas así más peliagudos los pasaremos por alto porque al final pues no hace falta, ¿no? Hablamos mucho de eso, del perfil del criminal, de los hechos en sí, pero dejamos el morbo y esas cosas a un lado porque al final no aporta nada. Y pues muy fuerte. El caníbal de Atizapán me suena a mí que había otro algo así similar, el carnicero de Rostov, ¿no? Lo hemos nombrado alguna vez aquí también en otro de los streams. Sí, claro, todo con sumo respeto. Claro, a Dahmer, que se le consideraba el carnicero de Milwaukee, luego estaba también el carnicero de Rostov, que este actuó entre los años 78 y 90 y cometió un sinfín de atrocidades a 52 mujeres y niños entre el 78 y los 90. Confesó 56 asesinatos y fue juzgado en el 92 por 53 de ellos, ¿no? Al final aquí hay muchísimos. En México el asesino serial más famoso es una mujer y el nombre que le dio la prensa fue la Mataviejita. En España también hubo un caso así, ¿no? Que creo recordar en Mataviejas, en España. Sí. Ah, sí, sí, en España hay un Mataviejas también, pero era un hombre, me sonaba. 16 ancianas asesinadas por venganza tiene este hombre. No había escuchado tampoco el del Mataviejitas de México. Es que sí que me sale al poner Mataviejas, sí me sale Mataviejitas. Pues mira, al final veis, ¿no? Que al final los crímenes de un sitio y otro no son tan distintos, ¿no? Cuando ves Mataviejitas, pues había otro muy similar aquí en España y también había otra mujer que asesinaba así a personas mayores. ¿Ves? El pendrive lo está diciendo justo también. Había también una mujer en España que asaltaba a mujeres en sus casas. No sé si los conocéis, a mujeres ancianas. Sí, sí, sí. No recuerdo yo ahora el nombre, que era yo al pensar en el Mataviejitas que ha dicho y ellos, he pensado yo en el otro. Pero no, hay un caso de Mataviejas que era un hombre, pero yo me estaba acordando de ese caso del pendrive también de una señora que asaltaba a las mujeres en sus casas, sí, en Barcelona creo, en Crímenes de Carles Porta. eh, Creo que trataban de ese caso. Sí, la señora, en el caso del Mataviejitas, nos dice Mr. Yellos, la señora se hacía pasar por enfermera y se le adjuntan entre 42 y 48 casos. En el caso este español que hablamos de una mujer, creo que por enfermera no se hacía pasar, madre, entre 42 y 48 casos. Madre mía, aquí no fueron tantos. La pilló antes la policía
pero sí que intentaba ayudarlas, ¿no? Se ganaba su confianza y cuando se ganaba su confianza, pues terminaban diciendo, terminaban, ya se ganaba su confianza y pues eso, pues terminaba acabando con su vida. Creo que fueron varias. Remedios Sánchez, esta era. ¿Ves? Sí, pues se la llamaba también. Es que se le pusieron muchos apodos, ninguno así más sonado, pero ves, tengo aquí yo la Mataviejas, que La Vanguardia la llama así. La Vanguardia es un periódico de aquí, la apoda la Mataviejas, luego también la Panadera Asesina, y se la condenó a 144 años de prisión. Mató a tres personas mayores y lo intentó con cinco más. Es otro de los casos, sí, que han sido muy sonados aquí en España. Pues no sé, entonces yo creo que aquí en España no ha habido a lo mejor tantos casos así de tantas muertes, ¿no? No sé si eso puede ser también, puede hablar muy bien no sé, del trabajo policial, ¿no? Puede ser. O simplemente que hemos tenido suerte que aquí en este país no ha habido. Luego es lo que hablamos en otros capítulos. Al final se ha pasado de estos asesinos en serie, ¿no? a otro tipo de asesinatos, ¿no? El terrorismo, ¿no? Que se da mucho ahora. El asesinar a gente por la calle, los atropellos múltiples, ¿no? Y estas cosas que se hablan ahora mucho, ¿no? Y que se están dando muchos casos, que al final es otro tipo de asesinatos, pero que nada tiene que ver con estos asesinos en serie que sembraban el pánico en los 70 y en los 80, ¿no? Ahora está eso, que con esto de las redes sociales, pues hay gente que le da pues por salir, ¿no? Y ponerse a matar indiscriminadamente pues a quien se encuentran por delante, movidos pues eso, por bien hay lobos solitarios, ¿no? Que la policía dice que es muy difícil encontrarlos porque no es como, por ejemplo, pues otros organismos terroristas que al final sí los tienen más estudiados, sí saben por dónde pueden salir, pero estos lobos solitarios son los más peligrosos porque al final lo que hacen es que ellos por sí mismos pues se deciden a cometer locuras, ¿no? Y es muy difícil tenerlos controlados y sobre todo eso, pues que no cometan esta serie de barbaries. Pero bueno, es verdad que por suerte las ciencias han avanzado muchísimo y, y es verdad que eso, que estamos viendo mucho de estos casos que hemos tratado como casos de hace 30 años, del 70 o los 80, que a lo mejor podíamos pensar que cierto señor pues se ha ido de rositas, ¿no? No le ha caído pena, pues estamos viendo como al final sí que la justicia, pasado el tiempo, se reabre para acabar condenando a estos asesinos sin piedad, que bueno, que ya esto es lo que dicen siempre las familias, ¿no? A las familias nadie les va a devolver ya a esa persona que por desgracia, que por su culpa ha muerto, ¿no? Pero al final ya se trata de evitar que este tipo de personas pues salga a la cárcel y pueda intentar cometer otros asesinatos de este tipo otra vez. Y yo no sé si lo habéis visto o qué os parece esto de que estudien los cerebros de los asesinos. Como mínimo darle el consuelo que está pagando el culpable, eso es. Al final que sepan qué le pasó y quién fue, ¿no? Al final el culpable de lo que hizo, porque debe ser muy duro, ¿no? Si ya debe ser duro perder a alguien por esta causa, porque alguien te lo quite, encima no saber quién ha sido y pensar que puede estar en la calle y que el día de mañana le puede pasar a cualquier persona. Preguntaba, no sé si lo habéis visto, los estudios estos que se hacen con los cerebros de los asesinos, ¿no? Que dicen que si en el cerebro se puede ver o sea, si tú tienes cierta deformación o algo así, que pueda llevar a cometer asesinatos. No sé qué pensáis de ello y si lo veis una técnica fiable o simplemente una forma de estudio más
que no determina mucho. Creo que se hizo, por ejemplo, hay un caso, el de Aaron Hernández creo que era, eh, muy famoso, un jugador de la NFL americana que cometió un asesinato y terminó, se suicidó en la cárcel. La familia creo que eh, dio como, o sea, decían como que pudo ser el cerebro, alguna malformación de los múltiples golpes que se llevaba este hombre, claro, al dedicarse al rugby, pues os podéis imaginar, ¿no? Y decían que bueno, que esa podía ser una explicación a por qué en un momento dado terminó acabando con la vida de alguien, ¿no? Sí, muy interesante por las químicas del cerebro. Se dice que los comportamientos psicópatas son heredados. ¿Verdad? O sea, he leído mucho de eso, ¿no? Y se cree que puede ser algo, algún gen en el cerebro o algo que pueda llevar a esta gente a cometer estos terribles crímenes, ¿no? Al final son muchísimos los casos y, y es verdad que, bueno, que sí, que ha avanzado mucho la ciencia, por suerte ya no hay tantos, pero obviamente es algo que sigue muy, ¿no? Que no hay forma de explicar. Al final, si es verdad que eso está en la mente, que de momento nadie lo sabe, o si es verdad que es por actitudes, el comportamiento humano es verdad que es muy imprevisible y es muy difícil de mantener a raya, ¿no? Y estos asesinatos obviamente los ha habido siempre, es verdad que se han reducido, pero bueno, es muy difícil acabar con ellos, ¿no? Y bueno, pues nada, chicos, lo vamos a ir dejando por hoy. Ha sido un placer hablar con vosotros, que me hayáis dado nombres de más asesinos para investigar y para tener contenido para próximos episodios. Muchas gracias a todos los nuevos seguidores, a los que os habéis pasado por aquí y nos habéis comentado en el chat. Hemos echado una mañana muy buena. Y pues nada, que seguidme más por aquí, ¿vale? Nos queda por terminar el juego de The Devil in Me. Un placer conoceros y charlar un rato igualmente, Mr. Yeyos. Nos queda por terminar el juego de Devil in Me, ¿vale? Que estos días hemos estado jugando también al jueguito este de miedo, lo hemos pasado muy bien. Nos queda terminarlo, lo terminaré, lo prometo, nos queda nada y menos. En los siguientes días lo terminaré. Y pues seguiremos hablando de más de estos casos de asesinatos, que yo era algo que intuía, que a la gente al final estas cosas le interesan y no por el morbo, como ha dicho antes Gaby Te Escucha, que para nada. Al final estas cosas interesan porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho el hablar sobre la conducta humana, pues eso, el perfil criminal y qué puede llevar a una persona a cometer estos actos de terror. Lo dicho, que muchas gracias por seguirme y que nos vemos pronto. Muchas gracias a todos.